¡Wow! ¿Y cuál es su importancia o qué? ¿Cómo que no saben? Sí, no sabemos, es súper bonito, pero ¿qué tiene de importante? Bueno, ahorita les enseño, vamos. Wow, está muy bonito, parece que fue influenciado por los europeos. Pues claro, porque fue construido en 1907, que es el Porfiriato, y al Don Porfis le encantaba todo lo afrancesado extranjero, y lo podemos ver en las decoraciones barrocas que están en la pared. Y sí, y también los pilares, que algunas son salomónicas, algunas son neoclásicas, y hasta el nombre, Edificio París. Escuché que fue proyectado por la Compañía de Obras Bancarias y Bienes Raíces. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, y hasta había un cine en donde se estrenaban películas internacionales y también nacionales, y esas películas nacionales ayudaban mucho en la economía nacional, lo cual también promovía el nacionalismo, que es algo que el Don Porfis también estaba promocionando mucho por todo el país. Excelente, vamos de compras. Sí, seguro. ¿Sabían que este edificio antes era un café? ¿Antes cuándo? Antes, cuando el edificio París también era un cine. Era la manera que tenían de entretenerse. Sí, y también era un banco de seguros después de ser un café. Claro, esta era la forma que tenía de divertirse en el Porfiriato. Fue cuando empezó la época de la recreación. ¿Y saben de qué estará o con qué material estará construido? De hecho, sí, está en una base de metal, y entonces esto nos puede dar una idea de la segunda revolución industrial y cómo se relaciona esta con el Porfiriato. ¿Sabían que esta es una de las construcciones más viejas del Porfiriato, ya que fue construida en 1892? Suena interesante y parece que es un museo ahora. Hay que entrar, ¿no? Sí, vamos. Sí. ¡Yay! Oigan, pues estuvo muy interesante la exposición de Tu piel espejo, ¿no? Correcto. De hecho, como dato curioso, este no era antes un museo, sino una joyería llamada La Esmeralda. También escuché que había sido una discoteca, ¿no? Sí, la opulencia. Wow, qué extraño nombre. Vaya. Pero actualmente solo venden discos abajo, y en el segundo piso y en el tercer piso está el Museo del Estanquillo, que está lleno de coleccionables de Carlos Monsiváis, que estaba coleccionando por unas cuantas décadas y se fundó en 2006. Tiene un estilo bastante afrancesado, por lo que logré ver. Creo que todos, honestamente, porque muchos de estos edificios que están cerca del área se construyeron en el Porfiriato. Miren, ya llegamos al Casino Español de México, pero como este no lo conocemos tanto, deberíamos ir a la exposición que está. Vale. Sí, entremos. Estuvo muy interesante el recorrido, ¿no? Sí, lo más interesante es que los españoles hayan tenido esta idea de crear un centro social para poder reunirse y que sus raíces continuaran viviéndose. A mí algo que me llamó la atención fue que en 1865 era un hospital, pero en 1903 lo compraron para convertirlo en ese centro del que tú hablas. Bueno, aquí nos encontramos con el edificio Bocker, que antes era una ferretería que se inauguró en 1900 y era una inversión alemana. Sí, de hecho es un negocio de familia que se empezó a expandir desde Alemania hacia países en América. Sí, como Estados Unidos, Argentina, Chile y pues obviamente México. Su arquitectura es muy interesante, también viene de Francia. Bueno, pues tras recorrer estos edificios nos dimos cuenta de la gran influencia que hubo en la arquitectura europea aquí en México durante el Porfiriato, ¿no? Y también de cómo creció económicamente. Y no solo eso, sino que también en esta época podemos darnos cuenta de cómo empezó a crecer o a darse la idea de esparcimiento o recreación que antes no existía. Me agradó tanto de que les gustó el tour. Bueno, aquí lo terminamos.